Hola mis amados hermanos, la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Y hoy quiero compartir un tema que se encuentra en Hebreo 2, 25, 29. Y este tema lleva como título: todo el que rechaza a Dios va a cosechar el mal que hace a otro y no escaparán del castigo eterno. Pero primero vamos a orar. Amantísimo Rey de Reyes, Señor de Señores, como siempre, te damos gracias, Padre Celestial, por tu bendita y santa palabra y por otro día que tú nos regales, Padre Celestial. Que tú nos ayudes, Padre Celestial, a no rechazar tu palabra, Padre Celestial, sino, Padre Celestial, que la guardemos viviendo en obediencia, Padre Celestial, guardándonos del mundo, Padre Celestial, porque tú dices que ama este mundo se constituye enemigo tuyo, Padre Celestial. Que tú nos ayudes, Padre Celestial, a buscar cada día más hacer tu voluntad, a vivir en obediencia, apartado, Padre Celestial, de todo aquello que te ofende, Padre Celestial, y sobre todo que a nosotros mismos no nos gustaría que nos hagan, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Como le había mencionado, como base bíblica estaré leyendo Hebreo 2, 25, 29, y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, que dice: tengan cuidado cuando Dios le llame a la atención. No lo rechacen, porque los israelitas que en el pasado lo rechazaron no escaparon del castigo. En aquella ocasión, cuando Dios le habló, su voz hizo temblar la tierra. Y así nosotros rechazamos a Dios, que nos llama a la atención desde el cielo. Tampoco escaparemos del castigo. Porque ahora Él dice: otra vez haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo. Y cuando dice otra vez, entendemos que Él quitará la cosa creada, las que se pueden mover, para dejar las cosas que no pueden ser movidas. Y gracias a Dios, el reino que Él nos da no puede ser movido. Por eso debemos adorar a Dios con el amor y la honra que Él le gusta recibir. Porque nuestro Dios es como fuego destructor. Así termina diciendo: porque nuestro Dios es como fuego destructor. Entonces aquí podemos ver cómo el Señor nos advierte de la consecuencia. Y no solo eso, sino que pone como ejemplo aquellos que desobedecieron a Dios, aún conociendo la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque amaban este mundo, porque amaban más la comodidad y porque esperaban un rey de riqueza que supliera sus necesidades, pero no amaban a Dios, no amaban a Jesucristo, sino que solamente ellos buscaban la añadidura, las cosas materiales, y si no la lograban conseguir de una forma a otra, eran capaces de traicionar, como hizo Judas. Entonces el Señor nos advierte para que nosotros no sigamos ese mismo ejemplo, porque si no vamos a sufrir el mismo castigo. Sobre todo porque Dios quiere que nosotros le honremos. ¿De qué forma? Guardando su palabra. Y por eso ahí dice en su palabra que a nosotros nos conocen por nuestro fruto, por nuestro testimonio. Y por eso podemos ver cómo hace comparación de la cizaña y el trigo. El trigo se diferencia. ¿En qué se diferencia? En que el trigo tiene tanto fruto que se inclina en forma de adoración. En cambio, la cizaña no. La cizaña se eleva por encima del trigo. ¿Por qué? Porque no lleva fruto. Y cuando una persona, digamos, no tiene un temor de Dios, es orgullosa, piensa que Dios es el que necesita de él y no quiere someterse a Dios, no quiere humillarse como hace la cizaña, como hace el trigo, perdón. Entonces Dios nos está advirtiendo aquí, dejándonos como enseñanza, como ejemplo en la Biblia, incluso todos los errores que hicieron sus propios siervos, como hizo David, que cometió un error grave por codiciar la mujer de su prójimo, de un soldado de él. Entonces todo esto el Señor nos lo deja como ejemplo para que nosotros no corramos con la misma suerte para recibir el castigo por desobedecer a Dios.
por hacer a Dios lo que a nosotros mismos no nos gustaría que nos haga alguien que nosotros amamos. Entonces son cosas que muchas veces nosotros ignoramos porque nos dejamos llevar por nuestros malos deseos, porque amamos este mundo, porque amamos la riqueza, los bienes materiales, y eso nos lleva a ser infiel, a traicionar. Y por eso Dios dice que nadie puede servir a dos señores, porque va más a uno, va más el que le haga con placa su malo deseo, va más a aquel, digamos, que lo apoya haciendo lo malo, haciendo lo injusto. Entonces aquí podemos ver cómo el Señor dice claramente: tengan cuidado cuando Dios le llame a la atención. ¿Por qué dice eso? Porque muchas veces Dios nos llama a la atención y nosotros actuamos peores que a niños pequeños. Hay que estar como niños pequeños repitiéndonos una y otra vez la misma cosa. Y muchas veces no hacemos caso y hacemos lo que ya Dios dijo que no se debe de hacer. Que no se debe andar en adulterio, fornicación, que debemos de perdonar, pero así nosotros no lo queremos hacer. Entonces vamos a sufrir la misma consecuencia cuando nosotros no queremos obedecer a Dios. Por eso dice: tengan cuidado cuando Dios le llame a la atención. ¿Por qué? No le rechacen, porque los israelitas que en el pasado los rechazaron no escaparon del castigo eterno. ¿Por qué? Porque vamos a sufrir la consecuencia de lo que hemos sembrado, del mal que nosotros hacemos, haciendo a los demás lo que a nosotros no nos gustaría que nos hagan, sobre todo porque se lo estamos haciendo a Dios. Y porque Dios dice en sus palabras que cuando nosotros hacemos un bien a uno de sus pequeños, pero cuando le hacemos un mal, también se lo estamos haciendo a él. Entonces, si nosotros nos ponemos en el lugar de Dios, ¿cómo nos sentimos nosotros cuando alguien que nosotros amamos, nosotros le decimos: mira, a mí no me gusta que me hablen mentiras, que me sean infiel, pero aún así nosotros lo hacemos? ¿Qué hacemos? Nosotros queremos estar lejos de esa persona. Y el peor castigo que nosotros podemos recibir es que la otra persona se quiera alejar de nosotros. Como hace Dios, Dios se aleja de nosotros por nuestra desobediencia, por nuestra arrogancia. Entonces nos lo está dejando como una advertencia, que si nosotros hacemos lo mismo o peores que lo que hicieron los israelitas, nosotros no vamos a escapar del castigo eterno. Porque en el pasado lo rechazaron. ¿Qué hicieron los israelitas? Rechazaron la enseñanza de Dios, rechazaron la palabra de Dios. Cuando Dios le llamó a la atención, lo rechazaron. Cuando le dijo que no se debe de idolatrar, cuando le dijo que no debe de hacer a otro lo que no le gustaría que le hagan, pero aún así lo hicieron. Tenían conocimiento de la palabra de Dios, pero ellos mismos no la aplicaban. Le enseñaban a otro, pero ellos no lo ponían en práctica. Le ponían carga a otro que ellos no podían cargar con un dedo. No eran misericordiosos. Y el Señor dice: sean misericordiosos como vuestro Padre que está en los cielos es misericordioso. Dice que los rechazaron y no escaparon del castigo externo. Entonces, Dios no quiere que nosotros corramos con la misma suerte y que vayamos a sufrir el castigo eterno por nuestra desobediencia, por no querer escuchar a Dios. Porque muchas veces nosotros decimos que amamos a Dios, pero estamos desobedeciendo, estamos haciendo como los israelitas, que solamente dicen que creen en Dios, que tienen conocimiento y piensan que por eso ya van a ser salvos. Y la cosa con Dios no es así. En aquella ocasión, cuando Dios le habló, su voz hizo temblar la tierra. O sea, del enojo tan grande, Dios hizo temblar la tierra. Y si nosotros rechazamos a Dios, que nos llama a la atención desde el cielo, tampoco escaparemos del castigo externo. Porque ahora Él dice: otra vez haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo. Y nos lo advierte con sinceridad, porque Él nos ama de corazón y no quiere que nosotros nos perdamos. Así como usted ama a alguien y usted le dice: mira, a mí no me gusta que me hagan esto, yo sé que a ti tampoco te va a gustar, así que no me lo haga. Si tú me lo haces, ¿qué va a hacer? Yo me voy a alejar de ti. Pero no solo eso, sino que vamos a ir a un lugar de tormento,
y donde no podremos salir de allí. Y Dios nos lo advierte porque Él nos ama. Así como usted le advierte a alguien que usted ama, mira, no me sea infiel, no me mienta. Porque esto es lo más común entre nosotros los seres humanos. La infidelidad, el engaño, la traición. Y por lo cual nosotros nos alejamos porque esa persona nos hiere, nos contrita, nos hace sentir mal. Y cuando dice otra vez, entendemos que Él quitará la cosa creada, la que se pueden mover para dejar las cosas que no se pueden ser movidas. Y podemos ver como dice otra vez, o sea que se lo repite como niño pequeño, pero aún así no hacen caso. Diciéndole que van a pedir su salvación, su vida eterna, por cosas que son vanidad, por cosas que son pasajeras y por hacer a otro lo que a ellos mismos no les gustaría que le hagan, por no tener misericordia, por no tener piedad de los demás. Entonces dice que va a quitar las cosas que se mueven para dejar las cosas que no se mueven. Y cuando dice otra vez, entendemos que Él quitará la cosa creada, lo que se puede mover para dejar las cosas que no pueden ser movidas. Y podemos ver como el Señor dice en su palabra, tierra y cielo pasarán, pero mi palabra no pasará. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que todo aquel que obedece su palabra no será movido. ¿Por qué? Porque tendrá vida eterna y estaremos con Él. Y eso lo podemos ver más abajito donde dice, gracias a Dios, el reino que Él nos da no puede ser movido. Por eso debemos de adorar a Dios con el amor y la honra que Él le gusta recibir. Aquí podemos ver como lo dice con claridad. Gracias a Dios, el reino que Él nos da no puede ser movido, pero es aquellos que guardan su palabra y que demuestran su palabra con sus hechos, que esa palabra se hace viva por medio de nuestra obediencia. Cuando Él dice que nosotros debemos de perdonar, ¿qué nosotros hacemos? Perdonamos. Entonces esa palabra se está haciendo viva en cada uno de nosotros. Cuando dice que debemos dejar de andar en adulterio, fornicación, de ser infieles, de robar, de idolatrar, de andar en fornicación, en adulterio, todas estas cosas. Entonces nosotros estamos haciendo, cumpliendo la palabra de Dios, y esa palabra se está haciendo viva en cada uno de nosotros. Y dice que debemos de andar con el amor y la honra que Él le gusta que recibir. ¿De qué forma? Cuando nosotros hacemos su voluntad, cuando nosotros buscamos agradarle, complacerle, para que Él pueda decir como hizo con Jesucristo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En otras palabras, en quien me siento orgulloso, porque hace mi voluntad, porque es obediente, porque no hace lo demás, lo que a Él mismo no le gustaría que le hagan. Y termina diciendo, porque nuestro Dios es como fuego destructor. ¿En qué sentido lo dice? En que Él quita todo lo que es maldad. Y podemos ver el ejemplo de Sodoma y Gomorra, y también con el arca de Noé, cuando Él le dijo que se apartara del mal, que dejaran de hacer el mal, que se arrepintieran, y ellos no hicieron caso. Recibieron la consecuencia de lo que ellos sembraron, haciendo a otros, sobre todo a Dios, lo que a ellos mismos no les gustaría que le hagan, en maldad, la traición, la injusticia, todo eso. Y el Señor le dijo que a Él no le agrada eso, que dejaran de hacer el mal, que se apartaran, que sean santos, pero ellos no hicieron caso. Entonces, muchas veces Dios se cansa de nosotros de repetirnos una y otra vez que nos apartemos, que dejemos de hacer lo malo, que dejemos de hacer a lo de malo que a nosotros no nos gustaría que nos haga, porque estamos ofendiendo a un Dios que es santo, a un Dios que nos ama, a un Dios que dio su vida por nosotros, que prefirió padecer, tomar nuestra cruz para que nosotros podamos ser salvos y para que nosotros podamos recibir vida eterna. El problema es cuando nosotros, el Señor nos habla y nos dice que no debemos de hacer lo malo, pero nosotros lo sabemos y aún así lo seguimos haciendo. Y muchas veces nosotros nos llevamos de que Dios es amor, que Dios me acepta tal como yo. No, lo siento. Así como nosotros no aceptamos la traición, el engaño, la falsedad, la mentira. Eso es lo que Dios nos está diciendo aquí cuando Él dice
que si nosotros desobedecemos como los israelitas por hacer el mal, por desobedecer a Dios y hacer lo demás, lo que a nosotros no nos gustaría que nos haga, nosotros vamos a recibir la condenación y el fruto que nosotros sembramos, y este es el castigo eterno. Y no solo en el infierno, sino también aquí vamos a pagar, y el Señor nos va a hacer sentir lo que nosotros le hacemos a Él cuando nosotros decimos que le amamos, pero entonces le estamos haciendo a Dios lo que a nosotros no nos gustaría que nos haga. Y termina diciendo, porque nuestro Dios es como fuego consumidor. ¿Por qué? Porque Él termina todo lo que a Dios no le agrada, todo lo que es mentira, todo lo que es pecado. Y por eso dice que la paga del pecado es muerte, o sea, castigo eterno. Que los injustos no heredarán el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque estarán en un lugar que se llama el infierno. Así de clarito lo dice el Señor, le dice el lago de fuego. Y el Señor no quiere que nosotros nos vayamos a perder nuestra salvación, nuestra vida eterna, por cosas que son pasajeras y por hacerle a los demás cosas que a nosotros no nos gustaría que nos hagan. El Señor quiere que nosotros prefiramos padecer como hizo Jesucristo, por hacer lo bueno, por pensar en lo demás, en el bien de los demás, aun cuando nosotros no lo merecemos. Entonces, ya para terminar, podemos ver cómo el Señor nos dice en Romanos 15:4, todo lo que está escrito en la Biblia es para enseñarnos lo que ya nos dice, nos ayuda a tener ánimo y paciencia y nos da seguridad en lo que hemos creído. En otra palabra, todo lo que el Señor deja en la Biblia es para dejarnos una enseñanza y para que aprendamos de los errores, que no lo hagamos de nuevo, no lo volvamos a cometer. Cuando el Señor habla del adulterio, podemos ver el ejemplo de David, para que no hagamos eso, y que si nosotros nos arrepintamos como David, el Señor nos perdona y tiene misericordia. Y por eso Él dice que el que encubre su pecado no prospera, más que lo confiese y se aparta, tiene misericordia de Dios. Dios nos perdona, pero es cuando tenemos de todo corazón, nos arrepintemos y no lo volvemos a hacer. Así como nos gusta que alguien se arrepienta, nos pida perdón y no lo vuelva a cometer, las ofensas, el engaño, la mentira, nosotros lo perdonamos. ¿Por qué? Porque nosotros lo amamos. Bueno, esto mismo es lo que Dios nos trata de decir. Pero todo lo que está escrito en la Biblia, como podemos verlo aquí en Romanos 15:4, todo lo que está escrito en la Biblia es para enseñarnos. Lo que nos dice nos ayuda a tener ánimo y paciencia y nos da seguridad en lo que hemos creído. Dios nos ayuda a conocerle. Él nos dice lo que a Él no le gusta, pero a quien nos conviene a nosotros. ¿Por qué? Porque a nosotros nos gusta que nos perdonen, nos gusta que sean buenos con nosotros, que no nos traten mal. Pues esto mismo es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Que no hagamos a Dios lo que a nosotros no nos gustaría que nos hagan. Que seamos obedientes, que honremos a Dios con nuestros hechos, con nuestro testimonio, con nuestra obediencia. Que nos apartemos de mal. Que seamos santos, que así como hay el santo. ¿Por qué? Porque sin paz y sin santidad nadie puede ver al Señor. Pero que nos dejemos guiar por su palabra. Que aprendamos de esos errores que cometieron nuestros antepasados. Y que aprendamos también de aquellos que fueron obedientes, que Dios los bendijo, aún en medio de su proceso, pero que Dios le daba paz también. Así como el ejemplo de Job, así como el ejemplo de Daniel, de los 3 jóvenes en el horno de fuego, que honraron a Dios con su obediencia, con su lealtad, pero que también nosotros lo hagamos, que aprendamos de esos errores y que no cometamos lo malo, sino que aprendamos de lo bueno, de la fidelidad, de la obediencia, de la lealtad, y que vivamos en santidad, agradando a Dios con temor, con amor y temblor, y que dejemos de hacer lo malo. Así que espero que esta palabra de parte de Dios sea de bendición para cada uno de nosotros, y que dejemos de rechazar a Dios. Cuando nosotros decimos que amamos a Dios, que creemos en Dios, pero entonces hacemos lo malo, no queremos perdonar, andamos en adulterio, fornicación, hablando mentiras, chismeando, robando, estamos rechazando a Dios. No creamos que porque yo diga que creo en Dios, que tengo conocimiento de la palabra de Dios, yo no estoy rechazando a Dios.
Cuando yo tengo conocimiento de la palabra de Dios, pero entonces hago lo malo, desobedezco a Dios, yo lo estoy rechazando. Aunque yo no le esté diciendo, mira, no, yo te rechazo, yo no creo en ti. No, él dice, este pueblo de labio me honra, de labio dice que cree en mí, pero con sus hechos que hacen, me rechazan. Eso es como que alguien dice a usted que le ama, pero entonces le está siendo infiel, le está mintiendo, le está rechazando y sabe que van a venir consecuencias. Que usted se va a alejar de ella, que el castigo que usted le va a dar es que usted se va a alejar de ella, no va a querer estar cerca de ella. Entonces, esto mismo es lo que Dios nos dice, que dejemos de rechazar a Dios con nuestros hechos. De palabra no, porque de palabra cualquiera puede honrar a Dios, decir que cree en Él. No, mira, yo no te rechazo. Por ahí los hechos están demostrando nuestros hechos, nuestro testimonio, que nosotros no estamos rechazando a Dios. ¿Y qué hacemos cuando alguien no es infiel y no miente? No está rechazando, no lo está haciendo directamente, pero sabe que va a haber una consecuencia. ¿Por qué? Porque lo hace escondida, tratando de que no lo sepamos. Así que pidámosle a Dios que cada día nos ayude a ser obedientes, a honrarlo con nuestro testimonio, con nuestros hechos, y que seamos fieles a Él, así como Él es un Dios fiel, que a pesar de que nosotros le fallamos, Él sigue siendo fiel, que nosotros también lo hagamos por amor a Él, porque eso es lo que demuestra realmente que nosotros amamos a Dios. Nuestros hechos, cuando nosotros no rechazamos la palabra de Dios, la ponemos en práctica por amor a Él. Así que Dios le bendiga grandemente y recuerden que Dios le ama y que para Él nosotros somos una prioridad. Así también Él para nosotros debe de ser una prioridad. El único tesoro en nuestro corazón debe de ser Dios. Muchas bendiciones.